Ah, ok, ok, ¿verdad? ¿Ya iniciaste la sesión? No, pero no. Ah, la inicié yo entonces, ¿Sí? porque me metí. Ujú. Bueno.
Hola, buenas noches o tardes noches. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, reintegrándonos a las actividades académicas y sociales. Es un placer para mí estar de regreso un poco con este tema de mama y su relación con el COVID que tanto nos está aquejando. Me gustaría, puedo tener mi presentación. Bueno, me gustaría decirles que mi intención es que sea de alguna manera interactiva la sesión y si quieren participar, que me gustaría que lo hicieran cuando les muestre algunas imágenes y levantaran la mano a la manera de Zoom para poder interactuar y hacer la sesión un poco más interesante. Abrimos la presentación, por favor. Bien. Muy bien, pues aquí estamos con la sesión de mama y COVID. Me gustaría platicarles que hoy la sabemos todos porque estamos empapados en las cuestiones de las pandemias. Han sido múltiples las pandemias que nos han acosado a la humanidad. Tenemos largos y grandes historiales al respecto. Una que no es tan famosa porque no aparece en la historia de las pandemias, aparecen del año 0 hacia adelante. Una muy famosa fue que se presentó en el año 430 antes de Cristo. Le tocó a un rey griego muy famoso que se llamaba Pericles. Pericles levantó mucho la ciudad porque se aplicó mucho a la creación de artes, oficios, etc. Sin embargo, se generaron guerras con otros estados como Atenas, se generaron las famosas guerras del Peloponeso y los pusieron en una situación muy crítica. En estas guerras, la gente que estaba en el campo tenía que ir a recluirse y a centrarse en las ciudades y por lo tanto había mucho hacinamiento. Este hacinamiento, como sabemos, es el origen y causante de muchos de los problemas de salud y se presentó una gran pandemia que ocasionó que la gente le protestara a este famoso rey Pericles o tirano Pericles, como suele decirse. Tanto al grado que lo destituyeron y se fue a la miseria Pericles, lo marginaron, pero realmente no pudieron resolver las cosas y esta pandemia acabó prácticamente con su reinado. Entonces, las pandemias son algo tan fuerte y tan poderoso que destituyen, cambian y reestructuran a las sociedades como nosotros mismos lo estamos notando en la nuestra, sin que todavía alcancemos a percibir el verdadero trastorno que va a ser esto hasta dentro de 6 meses o un año, no lo sé, un tiempo determinado. Así pues, Pericles, a pesar de haber tenido su siglo famoso de ser uno de los mejores reyes de Grecia, de Atenas, sigue siendo hasta la fecha, pues de alguna manera vituperiado por esa pandemia que lo destituyó a grado de que pues lo siguen desinfectando al momento actual todavía. Entonces, cuando me tocaba presentar la sesión de mama, decía yo, bueno, como hemos estado 4 meses, como quien dice, con baja circulación, no hay mucha patología ahorita fresca, estuve revisando algo de bibliografía y me encontré en esta revista, que por cierto es bastante buena, prestigiosa, este artículo que dice Diagnóstico y Tratamiento Loco-Regional del Cáncer de Mama durante la pandemia COVID-19. Entonces dije, caray, entonces sí hay una incidencia de esta pandemia en el área a la que nos estamos dedicando, que es a la de la patología mamaria. Bueno, esta revista es muy buena, se las recomiendo y pues permítanme presumirles, gracias al equipo de trabajo que tenemos aquí en Núcleo y al doctor Mendoza Cuadra, a la doctora Becerra, que nos ayudan a participar. Ya tenemos un par de artículos publicados, pero bueno, eso es nada más como un detalle curioso, ¿no? En este artículo que les comento, dice los autores, se enfocan básicamente a lo que es la patología, la relación de COVID en cáncer. Y entonces enfatizan que las circunstancias especiales de estas pandemias están modificando de alguna manera la forma de dar tratamiento a los pacientes con cáncer. Pareciera que no tendría relación, sin embargo, en esta revista nos hace ver varios detalles importantes.
Nos dicen en esta revista, en este artículo publicado en el 2020, que en primer lugar es importante minimizar el contagio, son cosas que ya sabemos, nos están repitiendo todo el tiempo en la televisión, en la radio, aunque parece que a veces no entendemos. El personal de riesgo debe de utilizar equipo personal de protección. Es importante que sepan hacerlo, que sepan quitárselo de la manera adecuada, etcétera. Mantener desde luego el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos que dure más de 20 segundos. Estas son medidas que todos conocemos porque ahorita ya tenemos 4 meses tratando de aplicarlas, generalmente con éxito. En Núcleo las aplicamos continuamente desde el inicio de esta pandemia. Dice esta revista que es importante mantener a los pacientes ancianos y en especial aquellos frágiles con cáncer de mama porque están en mayor riesgo de tener la enfermedad del COVID y además de tener complicaciones más graves. Esto también es algo que ya sabemos. Por lo tanto, es conveniente tratar de evitar que los ancianos asistan a los gabinetes de rayos X para estudios que no son verdaderamente urgentes. No deben de ir a los lugares de riesgo. Es recomendable hacer citas telefónicas, en todo caso, para que haya el menor tiempo de espera posible. Dice que las biopsias y cirugías sospechosas no se deben de posponer. Aquellas lesiones que se han sido diagnosticadas como BIRATS 4 o 5 no deben de ser detenidas en sus procedimientos de biopsias y diagnósticos, métodos diagnósticos. Por ejemplo, esta es una ancla mamaria que se colocó apenas un par de días. La paciente ya tiene diagnóstico de patología maligna y ya está lista para recibir el tratamiento. Si esperamos a salir de la pandemia o que existan las vacunas para poder darle tratamiento, es posible que ya se encuentre en un estadio mucho más avanzado. Por lo tanto, es recomendable aquellos pacientes con diagnóstico BIRATS 4 y 5 sí deben de proceder con los métodos de rutina habitual. Bien, entonces voy a presentar el primer caso. Es una paciente con una masa y es una paciente que tiene COVID. No se puede quitar eso. Les leo. Esta paciente tiene 67 años, ingresó por insuficiencia respiratoria por COVID-19 y está siendo atendida en un hospital especializado. En la revista, en el paso clínico, se le detecta una masa palpable en la mama de reciente aparición en su 10º día de internamiento, que no estaba reportada previamente. Se acompaña de leucocitosis y anemia progresiva. Evidentemente, el método de elección por la facilidad para realizar el procedimiento es un estudio de ultrasonido. Y aquí les presento estas dos imágenes. Me gustaría saber si alguien quiere observarlas y si hay alguna participación, alguien que quiera dar alguna idea, una participación de estas lesiones. Como siempre, apegándonos a los criterios de BIRATS, vamos a hacer el análisis de esta lesión. Fíjense que es una masa, porque ocupa volumen, es una lesión palpable, que tiene una forma ovoide u oval, tiene una orientación paralela en relación a la piel. Eso es un detalle muy importante, sobre todo en las masas sólidas, las lesiones sólidas, porque ya sabemos que cuando son perpendiculares a la piel y son estructuras sólidas, son más compatibles, son más susceptibles de ser malignas, y mientras que son paralelas, son más susceptibles de ser benignas. Fíjense que esta masa tiene su orientación paralela y los márgenes de esta lesión no son circunscritos. Si bien aquí podemos separar la lesión del margen, tenemos un fenómeno acústico agregado que es reforzamiento posterior. Esta masa es heterogénea porque muestra áreas hipoecoicas, muestra algunos ecos en el interior, es una lesión entonces con un patrón básicamente heterogéneo. También podría englobarse dentro de lo que es un complejo quístico y sólido. Y ya decíamos que tiene en los hallazgos posteriores reforzamiento posterior.
En este otro corte, fíjense cómo es heterogénea, y al aplicar el Doppler, vemos algunos tabiques aquí con un poquito de vascularidad, pero el resto de la lesión no tiene vascularidad. De hecho, esta imagen moderadamente ecogénica parece presentar un nivel hidroaéreo. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Comentarios? Bien. Los diagnósticos diferenciales que se manejaron en esta lesión son los siguientes, por este tipo de imagen. Una neoplasia abscedada, o sea, también puede ser un absceso, un quiste complejo y un hematoma. Considerando que es una paciente que está con tratamiento para COVID, se está utilizando, entre otros medicamentos, los anticoagulantes. Los anticoagulantes porque ahora sabemos que esta enfermedad tiene un severo compromiso vascular, son una herramienta importante de trabajo. Entonces, si tenemos una lesión como esta de reciente aparición en una paciente con anticoagulante, lo más probable es que se trate de un hematoma, lo cual efectivamente se aspiró, se sacó líquido cero sanguinolento, disminuyó la leucocitosis y la lesión ya no volvió a aparecer. La paciente finalmente pudo resolverse sin problema. Entonces, este artículo está publicado en la revista de New England Journal of Medicine y, bueno, nos muestra cómo sí existe de alguna manera alguna relación no directa entre la patología del COVID y las complicaciones que pueden darse durante el tratamiento. En este segundo caso, que he llamado serendipia, se trata de una paciente de 68 años que es enviada a resonancia magnética por una masa en la mama izquierda que está en estudio. Nos presentan únicamente esta imagen de resonancia magnética en una secuencia de T1, donde la grasa brilla, es hiperintensa. Podemos observar un poco de grasa en el mediastino anterior. Las estructuras vasculares son hipointensas porque no tiene medio de contraste. Evidentemente, al menos en este corte no se detecta ninguna alteración, lo cual no sería suficiente para descartar la masa, pero de hecho no apareció la masa. Pero hay otro detalle que les llamó la atención en ese estudio de resonancia. Recordemos que en resonancia magnética hay estructuras que no muestran señal en la secuencia de T1 ni en la secuencia de T2 porque no tienen hidrógeno. Acuérdense que la resonancia magnética son mapeos de hidrógeno. Y hay estructuras que no tienen hidrógeno y que por lo tanto no van a dar señal, como son el hueso compacto, el hueso no el diploe, que tiene grasa, que produce médula ósea, como en este caso el esternón, que sí muestra algo de señal. El hueso compacto, la cortical de los huesos, es de baja señal o hipointensa. Las estructuras vasculares, si bien sí tienen hidrógeno, cuando no tienen contraste, no se van a hacer hiperintensas, es porque la señal que se recoge, como la sangre está circulando, las partículas de hidrógeno están circulando y no dan el tiempo suficiente para reflejar una señal. Y el aire, sobre todo el aire en el pulmón y en el intestino, como no tiene hidrógeno, debe de ser oscuro, hipointenso. Entonces, lo que les llamó la atención en este estudio de resonancia es la asimetría de la negritud o de la cantidad de oscuridad que hay en el pulmón. Fíjense cómo, comparando un lado con el otro, uno muestra una moderada señal hipointensa, gris o con intensidad de partes blandas, y fue lo que llamó la atención. Esta paciente no presentaba ninguna sintomatología de enfermedad o infección de vías respiratorias. Sin embargo, ante esta imagen, sugirieron realizar un estudio radiográfico que podemos ver aquí. Esta radiografía se tomó al día siguiente de la resonancia magnética y salta a la vista que hay múltiples opacidades de baja densidad en ambos pulmones. Estas lesiones son periféricas, son heterogéneas, afectan todos los lóbulos básicamente, y esto es suficiente para hacer un estudio, un diagnóstico de alta sospecha de COVID. Por lo tanto, el siguiente paso para confirmarlo sería el de resonancia magnética. De tomografía computarizada. Entonces, se le hace la tomografía computarizada, en este caso con medio de contraste,
Y fíjense cómo ya tenemos características claramente de enfermedad por COVID. Fíjense cómo tenemos áreas de vidrio despulido de baja densidad, tenemos zonas de consolidación, tenemos algunas zonas trayectos lineales que sugieren que esta enfermedad es subaguda o que tiene ya un cierto tiempo de evolución. Ustedes están familiarizados seguramente ya porque en las sesiones anteriores aquí en Núcleo hemos hablado, el doctor Mendoza ha hablado bastante de COVID y la forma de interpretarla, en donde tenemos esta clasificación o categorización de los niveles de sospecha que van desde el 1, en el cual no hay ningún signo de enfermedad infecciosa pleuropulmonar, el 2, que tiene signos de bajas posibilidades, el 3, que tiene hallazgos, pero son indeterminados, no son específicos ni orientadores hacia una lesión de este tipo de neumonía viral. Y luego tenemos las imágenes de 4 y 5 que son altamente características, como sucedería en este caso. De esta manera, los autores del artículo pues hablan o publican el primer caso de COVID detectado incidentalmente en resonancia magnética. O sea, por eso lo he llamado serendipia, porque fue algo realmente un hallazgo útil buscando otra cosa. Ahora les voy a mostrar este tercer caso. Este tercer caso está publicado también en esta otra revista. Es un caso de este año en donde una paciente de 62 años de edad se presenta con esta mamografía. Como podemos apreciar en esta mamografía, pues salta a la vista que es una mama con patrón A, o sea, predominantemente graso, algunos escasos trazos de pared de tejido glandular o de fibrosis, y salta a la vista que hay una masa en el cuadrante superoexterno. Como siempre, vamos a tratar de apegarnos a las características que nos obliga el BI-RADS en nuestras descripciones. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué tipo de composición mamaria tenemos, que van en 4 grados, de la B, C al D, dependiendo de la proporción de grasa y tejido fibroglandular que hay, hasta llegar a la D, que es una mama muy blanca, con mucha fibrosis y muy densa. Esas mamas, recordemos, siempre sí tienen que ser evaluadas con ultrasonido complementario por la fuerte posibilidad de que haya una lesión que no sea detectada en la mamografía. Entonces, esta masa tenemos que estudiarle 3 características, que son su forma, sus márgenes y su densidad. Salta a la vista que es una lesión de alta densidad. Salta a la vista que tiene una forma irregular. No la podemos englobar ni en circular ni oval. Y sus márgenes no están bien delimitados, son márgenes espiculados. Esta lesión es característicamente maligna o sospechosa de malignidad y de acuerdo a la categoría BI-RADS tenemos que ponerla como un BI-RADS en categoría 5. Ya sabemos que las lesiones que son BI-RADS 4 y 5 deben ir a biopsia. Ya sabemos que el 4, que es una lesión sospechosa, tienen 3 subcategorías que van del A, B y C en relación a la posibilidad de que sea maligna, de A, baja sospechosa, B, moderadamente sospechosa y la categoría C, que es altamente sospechosa. La 5 tiene un 95-98% de posibilidades de ser maligna. No requiere más que se hace ultrasonido generalmente como un complemento, pero el diagnóstico es básicamente de BI-RADS 5. Se hace para estudiar mejor las características de la lesión, localizarla y para hacer una biopsia guiada con ultrasonido. Fíjense cómo en esta imagen tenemos una lesión que de nuevamente es la misma lesión, apegándonos a nuestras características del BI-RADS. Es una masa igualmente irregular, es una masa, fíjense que de hecho parece más alta que ancha, de márgenes también espiculados. La textura de esta lesión es hipoecoica, es obscura. Es de márgenes mal delimitados y fíjense cómo tiene una sombra acústica como hallazgos posteriores. Esta lesión es tan dura, es tan densa que no deja pasar el sonido. Se le hizo biopsia, evidentemente por ultrasonido también la categorizamos como BI-RADS 5 y resultó ser un carcinoma ductal invasivo. Aquí lo interesante es el tamaño de la lesión.
Esta lesión tiene 3 centímetros, se reportó como 3 centímetros, lo cual la pone en un estadio determinado que ya la pone, dependiendo de si existen ganglios o no en las regiones axilares, metástasis o no, esta quedaría como una clasificación de T2. Cuando tenemos una lesión con estas características, y en esto ya me tendrían que apoyar aquí los cirujanos oncólogos, los oncólogos médicos, los encargados de radioterapia, con una lesión en condiciones normales, esta tiene que ir a cirugía. Bueno, dependiendo desde luego del resultado de la biopsia, el estudio inmunohistoquímico, se hace un planeamiento que podría ser dirigido a la cirugía para después darle algún tipo de terapia de quimioterapia. Por otro lado, podría ir primero a la terapia neoadyuvante para reducir el tamaño de la lesión. A veces llegan a desaparecer, por eso es conveniente cuando se hace la biopsia dejar un marcaje metálico porque eventualmente las lesiones desaparecen y no sabemos dónde quedaron, etcétera. Lo que nos dice este artículo, en lo que nos llama la atención, es que ahora tenemos que reestructurar los tratamientos, según ellos, para adecuarlos a los tiempos nuevos en los que hay baja de personal en los hospitales, hay baja de consulta en los hospitales, las cirugías están restringidas exclusivamente para casos de urgencia o para casos de mucha gravedad. Entonces, bueno, esto es en algunos lugares, porque en otros lugares como aquí en Tijuana, podemos encontrarnos que durante esta pandemia del COVID, en algunas áreas de la medicina se incrementaron las cirugías. Las cirugías plásticas se incrementaron notablemente. Entonces, a pesar de los avisos e indicaciones de reducir este tipo de procedimientos, pues la gente se dejó venir y dijeron, bueno, como voy a estar incapacitado 3 meses o en cuarentena, pues aprovecho para operarme y así ya salgo de la cuarentena sin arrugas y con nuevas características físicas. Pero bueno, estamos hablando del mundo utópico, estamos hablando de lugares en donde se toma un poco más con seriedad esto. Entonces, el punto es que tenemos que reestructurar y modificar algunas terapias basadas en esta nueva situación en la que nos encontramos. Entonces, inclusive la Sociedad Europea de Mama categoriza los tipos de procedimientos y los tipos de patología que deben de tener los diferentes grados de prioridad. Ellos dicen la prioridad alta. Esto no hay que de ninguna manera disminuir el ritmo de atención. Aquellos pacientes que se han hecho un estudio de cribaje que han salido anormales en las categorías BI-RADS 4 y 5. Cuando hay sospecha de anomalías axilares o síntomas de nueva aparición. Yo ya tenía un fibroadenoma, un nódulo mamario de 3 centímetros y de pronto en 1 mes o 2 semanas me creció y siento que mide 1 centímetro más. La resonancia magnética se restringe para pacientes de muy alto riesgo de cáncer de mama. Hallazgos incidentales de sospecha con otras modalidades, ya sea en ultrasonido, o como vimos en los casos de la resonancia magnética, que hay hallazgos sorpresivos. Búsqueda de primarios ocultos. Estos casos deben de ser atendidos con cita rápida. Le dicen que hay prioridad media a los pacientes que tienen lesiones en seguimiento, como las BI-RADS 3, pacientes que tienen DOC de alto riesgo, eso sí, se recomienda no esperar a los 6 meses o hasta que haya la vacuna del COVID, sino que en 3 meses se puede hacer el procedimiento, y seguimiento de pacientes con cáncer de mama. Esto es muy importante porque no porque estamos en esta etapa, una paciente que se está monitoreando con terapia neoadyuvante le vamos a citar dentro de 6 meses, sería un error. Y los estudios, los pacientes que se consideran de prioridad baja, son estudios que se van a hacer para evaluación de implantes o detección o cribaje en pacientes de bajo riesgo. Entonces, esto quiere decir que sí, efectivamente, tenemos que considerar ciertas modificaciones en nuestras rutinas de manejo de pacientes y tratar de cuidar la seguridad de los pacientes para evitar que se contaminen y se expongan a contraer esta terrible enfermedad, tratando de apegarnos de alguna manera a este tipo de normatividad. El último caso, bueno, tengo este otro caso que les voy a presentar. Desafortunadamente, este no tiene relación con COVID. Es un caso reciente. Yo tenía esperanzas de tener ya resultados histopatológicos, pero desafortunadamente no fue así. Es una paciente
que se presentó al gabinete, tiene 42 años para estudio de cribaje. Entonces, fíjense en estas imágenes, véanlas con detenimiento. Tenemos una mamografía de bastante buena calidad, tenemos muy bien incluidos los pectorales, están bastante simétricos. Y bueno, vamos a pasar a utilizar nuestro esquema de terminología del BIRADS. El sitio de atención está en la mama derecha. Yo sé que lo primero que nos llama la atención, como me sucedió al momento de interpretar, es la aparición de esta imagen densa, que pareciera especulada, que es heterogénea, pero para que esta lesión para que sea significativa, debe de aparecer con unas características parecidas en la otra proyección. Y aquí desaparece, por lo tanto, yo considero que se trata de tejido glandular sobrepuesto y entonces se considera como una asimetría a secas, no es una asimetría focal. Las asimetrías focales tienen que persistir en las dos proyecciones. Ojo, aquí en este caso, el caso de interés es la presencia de unas microcalcificaciones que se encuentran en el cuadrante superior y externo. Tal vez ahorita que ya se los mencioné, antes de que las señale, quiero que las busquen ustedes y las vean, porque en la proyección craneocaudal, que es esta, son más evidentes, mientras que en la proyección medio-lateral se pierden un poco. Les recuerdo, cuando tenemos microcalcificaciones, el siguiente paso obligatorio es hacer conos de compresión y magnificación de las mismas para estudiar sus características. No les pidan ultrasonido, no es el método que sigue. Lo que sigue son conos de compresión y amplificación. El ultrasonido puede ser útil, complementario, porque eventualmente puede presentarse algún tipo de ayuda. Pero estas calcificaciones seguramente van a tener que ampliarse. Entonces, fíjense, les muestro en dónde están. Y entonces ahora les muestro unas amplificaciones de las calcificaciones. Atendiendo entonces a nuestra terminología de reporte, tenemos una mama que vamos a considerar que podría ser tipo C, que es heterogéneamente densa. Depende del porcentaje de grasa y tejido fibroconectivo que tengan. En este caso, no se trata de una masa. Ni es palpable ni encontramos una masa determinada. Lo que llama la atención son las calcificaciones. En los casos de calcificaciones, nos interesa ver dos cosas, su morfología y su distribución. La morfología, bueno, hay calcificaciones que son francamente benignas, que nada más por verlas como esas que se describen en cáscara de huevo, los quistes oleosos o algunos fibroadenomas calcificados, las que se ven como en rosetas de maíz, como palomitas, esas son francamente benignas. Pero las que son de riesgo, las que son sospechosas, pueden tener estas cuatro características, que son amorfas, que son agrupadas, heterogéneas, que son pleomórficas, o sea que tienen diferentes tipos de formas, o que son lineales y que se distribuyen y se ramifican. Estas son las sospechosas. La distribución de estas lesiones puede ser difusa, regional, agrupada, lineal o segmentaria. Si se fijan, lo que a mí me llamó la atención en este caso fue que estas van siguiendo una especie de trayecto, como si siguieran un trayecto ductal. No varios segmentos, sino nada más un trayecto ductal. Y en esta otra proyección en la craneocaudal, aquí sí me parece ver algunas imágenes densas de partes blandas que podrían estar rodeando esto. Entonces, estas calcificaciones son francamente sospechosas. Las di como un BIRADS 4. Y aquí la pregunta que sigue es, ¿qué método de elección sigue? El ultrasonido pues puede complementar, pero si sale negativo, ya sabemos que el ultrasonido en la cuestión de calcificaciones puede no ser muy definitivo. Lo que yo pensé es que la resonancia magnética podría ser útil, porque de tratarse de un carcinoma ductal in situ, la resonancia magnética debería mostrarnos una zona de reforzamiento de tipo lineal. Y eso fue lo que se hizo. Yo pensaba que después de eso me le iban a mandar para una colocación de ancla, para tener diagnóstico y cuando de ser el ancla, hacer ultrasonido complementario. Desafortunadamente, no se completó. De las calcificaciones, fíjense cómo dependiendo del tipo y la morfología de ellas, está en relación el porcentaje de malignidad que estas pueden tener. Las que son más características de malignidad, les decía, son las que se ramifican, pero las pleomórficas, como caractericé yo estas, porque fíjense que unas son
lineales, delgaditas, otras son como de roca, que es rota. Vean esta que está más gruesa y es amorfa. Por eso la clasifiqué de esa categoría y tienen un 60% de posibilidades de malignidad. O sea, el riesgo es bastante alto. Se hizo la resonancia magnética, la paciente, les estoy mostrando una secuencia, únicamente 2 imágenes, una secuencia en T2. Recuerden que en T2 va a brillar el líquido, va a brillar el agua, va a brillar algunas zonas que podrían ser quísticas. Y aquí tenemos una lesión. En este caso, esta lesión se presenta como un nódulo. Cuando se aplica el gadolinio y se hace esta secuencia T1 con sustracción de grasa, fíjense cómo esta lesión refuerza intensamente. Entonces, a la hora de hacer el reporte, ponemos, igual que en la mamografía, los 4 tipos de patología, los 4 tipos de glándula mamaria se correlacionan con el A, que es una mama tejida con tejido adiposo, una mama con un poco de porcentaje de 25% de tejido fibroglandular, un tejido fibroglandular mucho mayor, hasta la mama tipo D. Entonces, nuestro caso que nos ocupa es una mama que consideramos con un patrón B, vamos a decir. Ahora, aquí tenemos la lesión. Y esta masa, entonces, aparte de ver claro, desde luego, el tejido de refuerzo parenquimatoso normal, que en este caso es más o menos simétrico y refuerza intensamente, tenemos una masa. Esta masa vamos a caracterizarla. Puede ser oval, redonda o irregular. Yo determiné que puedo considerarla como oval, y que sus márgenes son lobulados. Sus márgenes me parecen circunscritos porque puedo delimitar bien la diferencia entre la grasa y el tumor, pero tiene unas ciertas lobulaciones. Aquí podría haber un cierto tipo de problema para afinar qué tipo de lesión. Lo que llama la atención también es que refuerza intensamente, pero refuerza en forma heterogénea porque tiene un área hipointensa en el interior. Entonces, esto es lo que se reporta, es una masa ovoide circunscrita. Curiosamente, mide 2 por 1 centímetro, de manera que cuando yo hablé con el cirujano me dijo que él no le llamaba la atención que el tamaño de la lesión fuera de 2 centímetros y que él no la palpaba. Habitualmente, las manos expertas palpan lesiones de 1 centímetro para arriba con relativa facilidad y, sin embargo, esta lesión no era palpable. La alteración que vemos aquí en la piel es básicamente por la forma en la que se acomoda la paciente, se sujeta, se le ponen cojines, colchones a un lado y por eso tenemos aquí esta situación. Entonces, no tiene hallazgos agregados. Sí. Sí, doctor Heriberto Valenzuela, buenas tardes, qué bueno que nos acompañas. Platícame, ¿qué es lo que te llama la atención o qué duda tienes? Puedes activar tu micrófono, Heriberto. Alfonso o Heriberto. Alfonso Valenzuela, nuestro patólogo que nos auxilia en todas las sesiones, nuestro patólogo más avanzado, patólogo con especialidad en riñón. Si gustas decirnos algo, Alfonso. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Ya te escucho. ¿Sí me escuchas? Sí, claramente. Pues a mí me parece pues, probablemente un fibroadenoma. Está lobulado, se ve bien delimitado. Y desde luego que también hay que hacer consideraciones de lesiones fibroepiteliales, como puede corresponder a un tumor filodes. También pudiese ser, porque esos también son lobulados, delimitados, y de hecho es el diagnóstico diferencial pues macroscópico y a veces histológico que complica a veces estas cosas, ¿verdad? Pero creo que esas 2 posibilidades yo consideraría. Claro. Claro, Poncho, me parece muy buena observación. Hay un detalle que ahorita vamos a ver más adelante. Los fibroadenomas pueden comportarse realmente como quieran, pero el patrón característico de ellos es que muestran tabiques o septos internos, no este tipo de lesión de baja intensidad. El otro detalle, y que es lo que realmente llama la atención de este caso, aunque no lo tenga completo, insisto, porque se nos ha perdido, la paciente ya no regresó con el médico tratante, voy a regresar a la mamografía.
Y entonces fíjense cómo aquí no se ve ninguna bola, no se ve ningún tumor, no se ve ningún nódulo. Lo que vemos aquí, lo que llamó la atención y llamó sobre este caso son las microcalcificaciones. Yo en realidad esperaba encontrar este otro tipo de reforzamiento y permítanme avanzar un poco. Este tipo de reforzamiento que se conoce como lineal es un reforzamiento no masa. En este caso fue un carcinoma ductal in situ. Y fíjense cómo se presentan en este tipo de líneas. Yo esperaba completar el caso con un tipo de reforzamiento como este. Aquí tenemos un ganglio en la región axilar o intramamario, pero yo esperaba encontrar este tipo de reforzamiento. Para enriquecer entonces las imágenes de resonancia magnética con los diferentes tipos de reforzamiento hay básicamente dos, que son el masa y el no masa. Los reforzamientos en forma de masa los tenemos representados en estas imágenes. Primero tenemos un reforzamiento de tipo anular con una pared gruesa. El segundo es un reforzamiento, acuérdense, ya tiene medio de contraste. Es una secuencia T1. Y fíjense cómo tiene espiculaciones. Este definitivamente es una lesión maligna con un BRAF 5. Aquí tenemos otro tipo de lesión con reforzamiento anular, con una pared más delgada que este anterior. Me gustaría mover aquí mi imagen. Aquí tenemos un tipo de reforzamiento que es heterogéneo, básicamente, y con septos. Perdón, este es el que tiene septos. Este es el clásico del fibroadenoma, en particular del que comentábamos. Este es una lesión espiculada. Aquí tenemos otra lesión espiculada. Aquí tenemos un quiste simple. Los quistes son muy fáciles de diagnosticar porque siempre van a brillar en T2, van a ser opacos o hipointensos en T1. Tenemos aquí un quiste anular complicado o complejo. Esto es respecto a los reforzamientos con tipo masa. Los reforzamientos, como el que yo esperaba encontrar en este caso, que se denominan no masa, pueden ser segmentarios, no es una línea, sino es todo un segmento, un grupo de conductos galactóforos. Tenemos un reforzamiento en focos, múltiples imágenes blancas brillantes en empedrado. Pues tenemos un reforzamiento de tipo difuso, tenemos un reforzamiento de tipo ductal con ramificaciones, como este caso, el del EM. Fíjense cómo tiene estas líneas que se ramifican, y finalmente un focal heterogéneo. Entonces, son básicamente los dos tipos de reforzamiento que buscamos en la resonancia magnética. Los que tienen masa o bola y los que no tienen masa, y que son los que yo esperaba encontrar en este caso en particular. Fíjense en este caso, es un caso distinto. 54 años con masa palpable en la mama izquierda. Vemos la proyección cráneo-caudal, la proyección medio-lateral. En realidad es una mama con un patrón C, patrón fibroglandular, no hay ninguna lesión en particular que nos llame la atención. Se le hace una resonancia magnética que tampoco muestra ninguna lesión ni masa o reforzamiento. Sin embargo, el estudio de ultrasonido nos muestra esta imagen hipoecoica, mal delimitada, difusa. Esta masa es dura y cuando se hace la biopsia resulta ser una mastitis, una mastopatía diabética. Los diferenciales los pueden ver ustedes ahí, pero fíjense, llama la atención cómo aquí el ultrasonido es el relevante en el diagnóstico. La mamografía no nos da mucha información en una mama tipo C o tipo D. La resonancia magnética tampoco dio información, y es el ultrasonido el que nos confirma la presencia de esta lesión, que sin duda tiene que ser sometida a biopsia. Este otro caso, les voy a presentar uno de 54 años con antecedentes de radiación por cáncer de mama previo. Fíjense cómo en esta proyección es medio cráneo-caudal y medio lateral. Hay algunas calcificaciones benignas sin mayor problema, y hay engrosamiento importante de la piel, que bueno, pues si es una paciente que tuvo radioterapia, pues seguramente es secundario a este proceso. Sin embargo, esta paciente tiene un pequeño nódulo atrás del pezón, y en el ultrasonido lo observamos de esta manera. Cuando se hace la resonancia magnética con medio de contraste, fíjense cómo refuerza intensamente y es muy altamente vascularizada. Entonces, esta lesión correspondió a un angiosarcoma, que son lesiones que frecuentemente se presentan inducidas por la radiación. En este caso, la resonancia magnética es muy útil
correctamente aplicada y tiene que ser con medio de contraste porque nos afina con mucho detalle o con mucha mayor utilidad las lesiones del pezón y de la areola. Es muy importante. En términos generales, debemos de coincidir o ver que la resonancia magnética tiene un papel muy importante en el diagnóstico de la patología mamaria. En este artículo, la doctora Villaseñor del Instituto Nacional de Cancerología, también con otros doctores, nos hablan de las indicaciones de resonancia magnética que son de pacientes de cribado de alto riesgo. Evaluación de implantes, que desde luego en este caso, en los casos de pandemia, pues no es recomendable hacer de manera urgente, las podríamos considerar como algo que se puede postergar 3 o 6 meses. Estadificación de cáncer, este sí es importante. La resonancia magnética nos da sorpresas en la estadificación cuando la utilizamos adecuadamente, porque nos pueden poner en claro la multicentricidad, multifocalidad de las lesiones y nos cambian el estadio radicalmente, cambiando el manejo hasta en un 15 a un 30% de los casos. Sirve para la detección de recurrencia, para la detección de lesiones residuales, para valorar la respuesta a las quimioterapias neoadyuvantes, desde luego en el diagnóstico de cáncer oculto, también con procedimientos de medicina nuclear, PET-CT o estudios con rastreo de lesiones primarias, y desde luego con algunos equipos cuando contamos con él para hacer biopsias. Entonces, espero que estos casos les hayan sido de su interés. Espero que nos hayamos dado cuenta de que a pesar de que manejamos áreas que aparentemente no tienen relación con el COVID, como es la patología mamaria, tenemos que estar muy alerta. Uno, porque tenemos que encontrar signos de patología que estén cohabitando con la patología mamaria, que estén relacionados con el COVID. Y dos, porque tenemos que determinar nuevas rutas de manejo de nuestros pacientes, en este caso de pandemia, desde luego cuidando su seguridad. Y aquellos pacientes que tienen que mantenerse en cuarentena, pues tienen que mantenerse lejos de las infecciones. Y bueno, pues yo en mi cuarentena, pues también aproveché mis 3 meses encerrado y aproveché para tomar un curso de vino. Desde luego brindo a la salud de ustedes, les agradezco que nos hayan acompañado. Y también les quiero presumir que, bueno, también aproveché para tomar un curso de resonancia magnética de mama. Por lo tanto, espero estar ya participando un poco más con ustedes con patología mamaria en lo que es resonancia de los casos que tenemos. Aquí les presumo mi diploma para que vean que sí es cierto. Es un curso realizado en Barcelona. Pueden hablar para preguntar si gustan. Me identifiqué con pasaporte mexicano. Y bueno, pues COVID o no COVID, pero el caso es que ya lo tenemos encima. Tenemos que aprender a sobrevivir con él. Tenemos que aprender a cuidarnos, cuidar a nuestros pacientes. Y esa es la intención de esta charla. Les agradezco su participación. Les prometo carretear el caso que quedó incompleto, el de la serendipia. Espero que luego salga por ahí algún médico que me diga. Y pasamos a sus comentarios y sus preguntas. Me gustaría escucharlos. Doctor Valenzuela. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí, Poncho, claramente. Oye, hay una de las cosas que después de postquimioterapia, siempre los oncólogos, pues quieren saber la respuesta a la quimioterapia. Digo, nosotros las hacemos histológicamente. Hay algo muy curioso. Macroscópicamente, a veces uno no toca nada y hay actividad tumoral. ¿Ustedes cómo exploran eso? La resonancia magnética juega un papel importante. Solo que hay que esperar un tiempo razonable, que puede ser de 6 a 8 meses, para que tengamos efectividad. Se debe hacer con medio de contraste con gadolinio. Es muy difícil que el ultrasonido o la mamografía nos van a mostrar imágenes de cicatriz, de que vamos a como difícil determinar si es por actividad tumoral, pero la resonancia magnética sí debe de tener la habilidad de detectar si existe actividad tumoral o no. Entonces sí es recomendable la resonancia para este objeto. Hay una pregunta de la doctora Lucía Soto. ¿Es su
superior la resonancia de mama a la mastografía? Ok, nos pregunta la doctora si es mejor la resonancia que la mamografía. En realidad, doctora, el método diagnóstico de más alta sensibilidad para el cáncer de mama es la resonancia magnética con medio de contraste. Pero es un estudio costoso, complejo y que no se puede aplicar como cribaje. Entonces, ya está demostrado que la eficiencia del método, según los resultados de BIRATS, el método óptimo en pacientes de bajo riesgo, con mamas tipo A y B, la mamografía puede ser suficiente. Con masa palpable o mamas con patrón C y D, lo conveniente es mamografía y ultrasonido con la condición de que se complete la edad. Ya sabemos, 40 años para arriba o 35 si son pacientes de alto riesgo. Y pacientes con duda o pacientes de alto riesgo, aún con mamografía y ultrasonido negativo o con cáncer ocultos, aún con mamografía y ultrasonido negativo, la resonancia es excelente, es extraordinaria. Entonces, no sustituye para nada el cribaje, pero sí es un excelente auxiliar en el diagnóstico. La resonancia rifa. Mi sugerencia es comentar con su radiólogo cada caso y de ahí determinar cuál es el método más adecuado para su paciente. El doctor Joel Barrera. Joel, qué gusto. Hola maestro, buenas noches, ¿cómo está? Bien, muy bien, aquí ya reinstalándonos. ¿Y tú desde dónde nos hablas? En Puebla, doctor, tienen su casa. Qué gusto, me da mucho gusto escucharte, Joel. ¿Cómo has estado? ¿Qué te parece? ¿Qué tienes que opinar? Bien, maestro, muchas gracias. Siempre aprendiendo de usted. Pues aquí para preguntarle prácticamente qué se puede hacer, porque el día de hoy, desgraciadamente, tuve un caso que me hizo, no me hizo sentir mal, sino me llenó de impotencia o coraje, o más bien coraje, porque vi a una paciente de 34 años en enero. Porque va por una tumoración palpable, mama derecha, cuadrante superior, cuadrante inferior, es cuadrante inferior externo de mama derecha y la palpo 5 centímetros clínicamente. Le propongo hacer una VAPS, la hago y sale un fibroadenoma. Simplemente para confirmar, le propongo cirugía. Dice, no, me espero. X o Y razón, no se quiso operar con preoperatorios a la mano. Pasa el tiempo y ayer me habla el esposo asustado porque ya su esposa tenía mucho dolor, que no sabía qué hacer, que si la podía ver al día de hoy, porque ya tenía mucho dolor y que su esposa pues nunca se operó ni conmigo ni con nadie. Llega hoy al consultorio y me dice, ¿ya cómo se siente? No, pues bien, ya el dolor se me quitó. Digo, ¿algún cambio que tenga o alguna molestia? Pues mi mamá está moradita. Digo, ¿cómo moradita? Sí, moradita. Creció un poquito el tumor y el dolor, pero bueno, digo, vamos a ver entonces, la reviso. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Una mama derecha, 3 veces aumentada el tamaño en comparación a la mama izquierda, morada completamente, pétrea, dura, fija, red venosa colateral, y palpación de ganglios axilares. Antes de que llegara a mi consulta, porque iba a ir a la consulta, digo, ¿sabe que necesito un ultrasonido comparativo? Porque la vi en enero, quiero ver cuánto creció. Me llegó con el ultrasonido y ya me reportan un tumor filoides. Me dan por ultrasonido, la paciente tiene 34 años, me dan un BIRATS 3 y que abarca todos los cuadrantes la tumoración de este tipo, como un tumor filoides. La pregunta sería, si yo tengo una VAF que me dice que es un fibroadenoma, clínicamente lo estoy palpando, no encuentro ninguna dato de malignidad, ¿qué estudio o qué pude haber hecho o qué se puede haber hecho para evitar esto? Que obviamente leí tumor filoides, está en el borderline, o son benignos o se hacen malignos. Pero ¿qué estudio me puedo apoyar o nos podemos apoyar pues para haber evitado esto a la paciente? Bueno, aquí el problema fue que la paciente no se quiso operar, pero tú habías propuesto lo correcto, que era la cirugía. A pesar del diagnóstico de benignidad, yo creo que lo correcto era extraer la lesión y mandar la pieza completa. Yo creo que tú actuaste de la manera adecuada y que el problema fue la paciente. Doctor Alfonso Valenzuela, que está por aquí con nosotros acompañándonos, ¿escuchaste el caso? ¿Podrías darnos tu opinión respecto a una lesión que es biopsiada como un fibroadenoma y que luego resulta que se maligniza?
¿Qué opinión nos das respecto al manejo histopatológico o qué hacer con las biopsias de ese tipo de lesiones? ¿Sí, Alfonso? Ok. Ahorita se reporta Alfonso de haber ido por su copa de vino. Bueno, entonces sí, yo pienso que el manejo estuvo bien de tu parte y el problema fue de la paciente que se perdió y no se operó. Los fibroadenomas, cuando son menores, cuando son unos fibroadenomas no palpables, los podemos dejar en categoría 3 y tiene todos los hallazgos sonográficos de benignidad. Pero si los fibroadenomas son palpables, automáticamente quedan en la categoría 4 y por lo tanto pasan a biopsia. ¿Sí, doctor Valenzuela? No, ok. Entonces, yo pienso que ese tipo de lesiones deben ser extirpadas definitivamente por el riesgo precisamente de que no se haya tomado una biopsia extensa de la lesión o de diferentes áreas. Es fácil, me imagino, desde el punto de vista patológico, que suceda esto. Ahorita vemos si hay alguna otra opinión. Bueno, Muchas gracias, Joel, por estar con nosotros. Me da mucho gusto. el doctor Valenzuela está ahí, pero creo que no ha podido. Dígale si puede activar el micrófono. Alfonso, A ver, si puede, sí. ahí está, ya te oigo. Bueno, el relato que hace el doctor del tumor, pues es algo verdaderamente espectacular de su crecimiento tan rápido. Pues obviamente eso es maligno clínicamente, que es lo que no debimos de haber esperado. Creo que hizo a bien él en recomendar quitar la lesión. Yo quiero decirles que en ocasiones, como te hice la mención anterior, de las que las lesiones fibroepiteliales, es decir, fibroadenoma, tumores filodes, se pueden confundir histológicamente cuando las biopsias son pequeñas y se puede cometer el error de decir que es un fibroadenoma. Entonces eso, cuando son las lesiones, las biopsias son pequeñas, siempre va una nota adelante, porque no es tan incomún que nos podamos equivocar, y sobre todo, no en pacientes jóvenes, sino en pacientes con una edad mayor. Este es de 34 años, ¿verdad? Creo que la sesión pasada yo mostré una de 18 años, de 20 años, ¿te acuerdas? Bilateral. Sí. Y esa también, ¿verdad? En un inicio dijeron que era un fibroadenoma, que era una biopsia pequeña. Es decir, las biopsias pequeñas llevan sus riesgos y hay que estar muy pendientes. Entonces, sí se puede confundir un cistosarcoma filodes o tumor filodes maligno en un momento dado con una lesión benigna. De hecho, el tumor filodes, una vez que uno lo tiene que muestrear ampliamente, porque puede presentar en algunas áreas un filodes de bajo grado o áreas de un filodes benigno. Así que es bien importante muestrear ampliamente esas lesiones. Ese es mi comentario al respecto y creo que es una gran experiencia que se llevó ahí el doctor, ¿verdad? Muchas gracias, Alfonso. Sí, lo mejor es, creo yo, hacer la decisión completa del tumor y mandar la pieza completa a estudio. Definitivamente. Hay cosas que escapan ya pues a nuestro control, Joel. El caso que les presenté de las calcificaciones que yo mandé a resonancia, que salió con esta lesión diferente a lo que yo esperaba. Yo creí tener el diagnóstico para estos días porque conozco al cirujano oncólogo. Sin embargo, cuando me comuniqué con él, la paciente se le perdió y eso ya no podemos hacer nosotros nada. Entonces, nosotros cumplimos con lo que es nuestro, lo que es apegarnos a la normatividad, al manejo clínico, y lo demás ya depende de la educación que le damos a nuestros pacientes. ¿Hay otra pregunta? Tenemos otra pregunta que vamos a tratar de atender. La doctora María Guadalupe pregunta, excelente, gracias. ¿La elastografía es mejor que el ultrasonido normal? Ok, la elastografía. Si nosotros vemos la tabla de VIRADS, en los reportes de VIRADS, en lo que corresponde a ultrasonido, ya aparece la elastografía como una herramienta más de criterio de una lesión. La elastografía lo que hace es decirnos qué tan blanda o tan dura es una lesión.
Si es una lesión dura, tiene más posibilidades de ser maligna. Si es una lesión blanda, tiene más posibilidades de ser benigna, pero solo así, posibilidades. Es una herramienta más como el Doppler. Cuando tenemos un nódulo, cuando tenemos una lesión, le aplicamos el Doppler. Una lesión muy vascularizada tiene más posibilidades de ser maligna que una lesión poco vascularizada, pero ya sabemos que hay neoplasias malignas, triples negativos, muy agresivas, que no muestran vascularidad con el Doppler. Entonces, lo que más nos sirve para hacer los diagnósticos son las características morfológicas de la lesión, es básico. Y las demás son pequeñas herramientas que nos pueden ayudar a resolver dudas. Algo que he encontrado yo en la elastografía muy útil es en las lesiones hipoecóicas muy profundas de una mama muy densa. Cuando a veces son tan profundas que no alcanza a delimitar bien si son quísticas o son sólidas. Y cuando aplico la elastografía y me muestra el patrón característico, que es de 3 colores, que es azul, verde y rojo, me orienta a pensar que es una lesión quística y me da más tranquilidad. En cambio, si no aparece ese tipo de patrón en esa lesión profunda, tiendo a pensar que es una lesión sólida y lo más probable es que la categorice como tal. Entonces, la elastografía es una herramienta complementaria, es parte del ultrasonido, pero es útil, pero el ultrasonido es básicamente morfológico lo que nos sirve. El Doppler, la elastografía son herramientas accesorias que nos ayudan al diagnóstico cuando contamos con ellas. Tenemos una última pregunta. ¿Sí? El doctor Agustín Escobar pregunta, ¿lo indicado hoy es mamografía más ultrasonido? Agustín, qué gusto de que estás con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. En realidad, si yo supiera qué tipo de mama tiene una paciente, si es A, B, C o D, esto es una mama grasa tipo A o tipo B, y no se le palpa ninguna lesión, podríamos quedarnos con la pura mamografía periódicamente. La mama C y la mama D sí deben de completarse con ultrasonido. El problema es que a veces no sabemos qué tipo de glándula mamaria va a tener la paciente y si hay manera de hacer de primera instancia el complemento de mamografía y ultrasonido, me parece muy saludable. Y yo creo que es lo mejor, definitivamente me siento más tranquilo haciendo esos 2 tipos de exploración, mamografía y ultrasonido. Pero la mama tipo A y tipo B, sobre todo si ya tiene estudios anteriores y todos han salido sin problema, entonces a lo mejor con la pura mamografía podríamos irnos. Pero si hay cualquier lesión de sospecha palpable, hay que hacer mamografía y ultrasonido. Muy bien, pues les agradezco mucho su participación a todos. Alfonso, gracias por acompañarnos. Como siempre, nos enriquece tu participación. Gracias a todos aquellos que se comunicaron desde lejos, como Joel, mucho gusto de saludarte. A todos los demás, esperamos vernos por aquí dentro de un mes. Vamos a ver qué sorpresas nos encontramos. Seguramente seguiremos en cuarentena. Y gracias al equipo que nos está ayudando aquí, la doctora Becerra, Tania, etcétera. Muchas gracias y nos vemos entonces dentro de 8 días. Dentro de un mes. Gracias y hasta luego.